Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, un miércoles para alquilar balcones. Se conoció el dato de inflación. Todo el mundo sabía que iba a dar alta, pero no tanto, 12.4% en agosto. Y lo más complicado es que arrastra un fuerte costo de vida para septiembre. Son 2 meses claves rumbo a las elecciones de octubre. La gente la está pasando muy mal, mucho mal humor con los precios, comercios que directamente ya ni se preocupan en exhibir los valores de las mercaderías, se nota en almacenes, en verdulerías, y la respuesta que dan los comercios de barrio es: no podemos andar remarcando casi a diario los precios de nuestros productos, tenemos que tratar de vender lo que se pueda. Gente que compra determinadas mercaderías casi sueltas, no por paquete, porque no alcanza la plata, y en un escenario con 40% de gente bajo la línea de pobreza, con muchísimos trabajadores a los que su sueldo no les alcanza para ubicarse por encima de esa línea, gente que tiene sueldos en relación de dependencia pero que no puede afrontar la canasta básica. Bueno, el escenario es muy muy complicado, y claro, a un gobierno que está viendo cómo puede hacer para ingresar al balotaje en las elecciones de octubre próximo, esto preocupa y mucho. Hace que el ministro de Economía, Sergio Massa, que también es candidato, todos los días tenga que salir a correr a ver qué medida anuncia, ya sin importarle el déficit fiscal, sin importarle la emisión monetaria. Massa está totalmente jugado a hacer cualquier cosa con tal de poder entrar a la segunda vuelta, y hace anuncios todos los días casi. Hoy, horas después de que se conociera el índice de inflación, que ya se dispara al 124,4% anual, anunció una devolución del IVA para algunos sectores monotributistas de determinadas escalas, algunos jubilados y también ciertos trabajadores que no pagan ganancias. Antes había anunciado justamente que se subía el piso de ganancias y casi todos los trabajadores quedaban fuera de esto. También las subas en los planes sociales. Bueno, una catarata de anuncios, algunos algo confusos, pero que no logran disimular un escenario económico que realmente es muy muy complicado en la Argentina, y que ya algunos lo vivimos allá por fines de los 80, principios de los 90, cuando los precios se disparaban y la inflación se aceleraba a niveles exorbitantes. Lo vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un día con muchísima información, lamentablemente la mayoría muy negativa. El dato del costo de vida del INDEC dio por encima incluso de lo que esperaban algunos funcionarios, y ya están avisando que para septiembre hay que esperar también una escalada de precios que rondaría el 12%. Lo dijo hoy el segundo del ministro Massa, y también lo están diciendo las consultoras que le envían información al Banco Central. Bueno, efectivamente, José, el escenario más temido es el que estamos atravesando, la cornisa de la hiperinflación. La realidad es que era de esperar que luego de la devaluación que dispuso aquel lunes 14 de agosto, luego del resultado de las PASO,
el gobierno nacional, una devaluación del 21%, bueno, naturalmente iba a impactar en precio, bueno, y ahora lo corroboramos. Acá el dato no es una sorpresa, pero no deja de ser una alarma. Y en todo caso, cuando uno analiza un poquito más, ¿no?, y ve que los alimentos aumentaron un 15%, evidentemente, bueno, el escenario es muy crítico, y en especial para los sectores más empobrecidos, que con estas cifras quedan todavía en una peor situación. Sí, Vamos a ver, impactó muy fuerte, por ejemplo, Iván, el aumento en los precios de los cortes de carne más populares, que rondan el 30%, bueno, y otros incrementos de productos muy consumidos. Y ya lo tenemos en línea a Lautaro Mollet, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hoy ellos difundieron también su opinión, su enfoque sobre lo que es lo que denominan el altísimo dato de inflación de agosto. Queríamos conversar unos minutos con él. Lautaro, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, no solo preocupa el 12.4, sino el arrastre que este costo de vida tiene para septiembre, ¿no? Sí, así es. A ver, como bien decían antes, la verdad es que a partir de la devaluación que se dio a mitad de agosto, tuvimos un impacto en precios muy rápido, pero sobre todas las cosas el hecho de que que esté concentrado en la segunda mitad del mes, eso genera justamente el efecto arrastre que vamos a ver también en el mes de septiembre, con lo cual ya vamos a tener en este mes un dato de inflación también muy alto, y aún peor, ya con las primeras mediciones de la primera semana de septiembre, notamos que tuvimos una variación de los primeros días de 3,6%, con lo cual esto indica que la aceleración de los precios continúa, y bueno, lamentablemente en septiembre también tendremos un dato muy malo, seguramente por encima del 10% y muy cerca o incluso más que el dato de agosto, con lo cual la situación es muy preocupante realmente. Lautaro, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Digamos, esta escalada, este fogonazo inflacionario que estamos observando y que bien referís puede continuar, ¿qué perspectiva tiene de prolongarse en el tiempo y acercarse, o ya, digamos, directamente convertirse en una hiperinflación? Bueno, a ver, en primer lugar, es esperable que esta dinámica continúe por lo menos hasta fin de año, por una cuestión de que no estamos viendo cambios realmente en lo que es la conducción fiscal y monetaria, ¿sí?, por parte del gobierno, que te pueda hacer pensar que va a haber un cambio significativo en la dinámica de los precios, ¿sí? Es decir, el peso se va a seguir depreciando a esta velocidad o incluso más alta, y eso se va reflejado en la inflación. Ahora bien, con respecto a la posibilidad de una hiper, la verdad es que lo que determina que estalle una hiperinflación es exclusivamente la demanda de dinero, ¿sí? Es decir, nuestra voluntad por tener pesos. Obviamente, todos nosotros queremos sacarnos los pesos lo más rápido de encima, por una cuestión de que justamente la inflación nos está comiendo el poder adquisitivo y preferimos consumir, y en caso de que tengamos la posibilidad de ahorrar, lo pasamos inmediatamente a dólares, por una cuestión de que no tiene sentido, insisto, perder poder adquisitivo manteniendo los pesos. Ahora bien, en la medida en que esta desesperación por querer sacarnos los pesos de encima aumente y ya sea una cuestión inminente, así como pasó en las primeras horas después de la devaluación, que no veíamos precio en un montón de productos, que directamente muchos negocios cerraban. En la medida que esa situación sea una constante, ¿sí?, y veamos que la desesperación por querer desprendernos de los pesos sea inmediata, bueno, ahí efectivamente entraríamos en una hiper. Hoy en día, si bien estamos en esta posibilidad, sí, Lautaro, digo, esta posibilidad, ¿vos la ves como algo real? Los que vivimos la hiperinflación del 89, quedamos tal vez tan traumados que, bueno, por momentos nos recuerda mucho esa instancia. ¿Vos ves que hay posibilidades de que esto suceda?
Bueno, a ver, para que eso suceda tiene que haber un detonante que generalmente es algo más bien político, ¿sí? Entonces, lo que puede ser, no sé, casos hipotéticos, ¿no? Pero supongamos que el ministro Massa decida retirarse de su cargo para dedicarse únicamente a la campaña o algún tipo de, no sé, información que surja que pueda desestabilizar al gobierno o que dé perspectiva de que, bueno, efectivamente ocurra algún tipo de crisis política. Esos generalmente son los que producen, digamos, en menor escala una corrida cambiaria o en situaciones tan críticas como esta, lo que te puede detonar una hiperinflación. Yo creo que si mantenemos las cosas constantes como están, hoy en día es muy difícil que mañana entremos en una hiper. Pero bueno, la verdad es que, insisto, la situación es muy delicada y cualquier evento, sobre todo político, que pueda llegar a desequilibrar esta situación, lamentablemente entraríamos en serios riesgos de que entre en una hiper, sí, sin duda. Lautaro, hay mucha gente preocupada, la gente que puede tener algún ahorro, los está colocando en su mayoría en plazos fijos, 118% anual están ofreciendo, y se pregunta, bueno, ¿qué pasos dará el Banco Central? Los jueves suele haber reunión de directorio. Entendemos que hoy hubo algún contacto entre el presidente del Banco Central y Massa. Te da la impresión, porque hay disparidad de criterios respecto de lo que debería ser el Banco Central, te da la impresión de que, como le aconseja el Fondo Monetario, debería subir la tasa de interés para ubicarse por encima de la inflación. A ver, acá hay dos fuerzas que van contrapuestas, si se quiere, a la hora de tomar esta decisión. Por un lado, efectivamente, el hecho de aumentar la tasa lo que te genera es ese mayor incentivo a que los pequeños ahorristas puedan invertir en plazos fijos en lugar justamente de la alternativa más fácil, que es pasar a dólar y que eso genere una mayor devaluación o un mayor tipo de cambio. Ahora bien, la contracara de eso es que al aumentar la tasa de interés, lo que estás haciendo es aumentar el déficit cuasi fiscal, es decir, aumentar los intereses que el Banco Central tiene que pagar respecto a la deuda remunerada. Básicamente, en su gran mayoría, las famosas LELIQs. Bien, entonces, si el Banco Central decide aumentar la tasa de interés, lo que va a hacer es aumentar su deuda al mismo tiempo. Sí. Y hoy en día, de manera mensual, los intereses que devenga el Banco Central son 1,8 billones, con B larga. Entonces, ¿esto qué significa? Que al aumentar la tasa de interés, lo que estás haciendo a su vez es aumentar la emisión monetaria futura. Y esto desde luego que va a impactar de manera negativa en las expectativas de inflación y de vuelta entramos en un ciclo en el cual va a ser imposible bajarla, ¿sí? Entonces, es, por un lado de vuelta, tenés la posibilidad de que al aumentar la tasa de interés generás mayor incentivo a que, de vuelta, los ahorristas, por ejemplo, aumenten sus plazos fijos y no se vayan hacia el dólar, pero por el otro lado está generando mayor emisión futura y por lo tanto mayor inflación. Entonces, bueno, es que la deuda del Banco Central ya supera o ronda creo que superó en estos días los 20 billones de pesos entre LELIQs y pases. Y bueno, esto es un polvorín para el próximo gobierno, ¿no? Totalmente. Entonces, y para peor, estos últimos manotazos de ahogados que está haciendo el ministro Massa en anunciar la quita o la devolución, mejor dicho, del IVA, o lo que fue el lunes con la eliminación o la baja del impuesto a las ganancias. Todas esas cosas, si bien se plantea como un alivio, ¿sí?, o un mayor ingreso, lo que hay que tener en cuenta también es que eso está generando un mayor agujero fiscal, y ese agujero fiscal se termina pagando con emisión monetaria, y por lo tanto lo que está generando es mayor inflación futura y en consecuencia una mayor pérdida del poder adquisitivo. Entonces entramos en un círculo que realmente es muy preocupante. Lautaro, hay que considerar también que parte de ese beneficio, si querés, entre comillas, de aquellos que se ven envueltos en estas medidas, me refiero principalmente a los trabajadores en relación de dependencia que dejan de pagar ganancias, esa diferencia, digamos, a favor,
muy probablemente también se vaya al dólar. Sí, totalmente. Pero bueno, y la recomendación no fue que en lugar de comprar dólares, compren autos, ¿no? Entonces, si los argumentos son esos, realmente... Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. No, y pregunta con relación a una última pregunta con relación a este tema de las medidas anunciadas por Massa. Como bien referías hace instantes nada más, el ministro, bueno, pretendió equilibrar de alguna manera el beneficio que anunció ayer para los trabajadores en relación de dependencia, con una quita del 21% en la compra para monotributistas y autónomos, pero con un tope de hasta 18.000 pesos por mes. ¿Vos creés que sobre todo la situación de monotributistas y de autónomos, tal vez los más excluidos, se ve compensada de esta manera? No, de ninguna manera. Incluso te diría que es, de vuelta, teniendo en cuenta quizás una perspectiva un poco más intertemporal, ¿sí? Un poco más a futuro, lo que te termina pasando es que, insisto, el daño fiscal que están haciendo lo que hace es que ni siquiera en largo plazo, de acá a un par de meses, la verdad es que la consecuencia inflacionaria que puede llegar a tener esta medida es mucho peor, y en definitiva lo que va a seguir pasando es que vas a terminar empobreciendo tanto en general a toda la población, sin importar si esa exclusión impositiva afecta solamente a un sector. Entonces la verdad es que el saldo termina siendo negativo para todos. Lautaro, gracias, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego, que sigan bien. Ahí estaba el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Lautaro Mollet, en Asteriscos. Iván, lo que también empieza a molestar un poco es la irresponsabilidad de Massa, que no solo le está dejando una bomba, ya no se sabe cómo llamarla, pero una bomba de deuda, que la mencionábamos recién con Lautaro, 20 billones de pesos de deuda del Banco Central, sumado a la deuda que tiene, por supuesto, el Tesoro Nacional, sino que además con todas estas medidas está licuando los ingresos que pueda tener el próximo gobierno, como hizo con el dólar soja y demás instrumentos, ¿no? Va a ser muy importante, José, si efectivamente la ciudadanía convalida los resultados y dejan afuera finalmente la posibilidad de que este gobierno continúe, o por lo menos la Unión por la Patria continúe en el poder. Va a ser muy importante, digo, la capacidad de persuasión, la firmeza y las condiciones de gobernabilidad con la que van a hacer frente en la próxima gestión a quien le toque administrar la cosa pública, entendiendo que será clave, José, la posibilidad de contar, de relatar la verdad de la situación, es decir, que no se cometa el enorme error de Marcos Peña en su momento de ocultar la situación real y ver hasta qué punto la sociedad está en condiciones de acompañar lo que seguramente serán una serie de medidas antipáticas y unos meses de mucha zozobra, porque si efectivamente es como estamos advirtiendo y estas medidas de último momento no hacen más que a la larga empeorar la situación, pues bien, a quien le toque administrar el gobierno central a partir de 10 de diciembre, las medidas que vendrán serán todavía, más dolorosas. Sí, da la impresión de que el electorado y un amplio sector de la sociedad, tengamos en cuenta que 6 de cada 10 votaron a la oposición y a 2 partidos que están proponiendo ir por la senda del ahorro del gasto, del esfuerzo fiscal, de alguna vez ver si se ponen las cuentas en orden. Bueno, veremos si esto se refleja también en estas elecciones de octubre. La tenemos en línea Sheila Bilker, que es investigadora, directora de la consultora 3.0. Ellos hicieron un trabajo sobre qué piensan los argentinos de los políticos y de la eficiencia del Estado. Queríamos conversar unos minutos con ella. Sheila, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice José? Bien, bueno, ¿y por qué encarar este trabajo? Y contanos un poco qué resultados tuvieron. Bueno, mira, a ver, nosotros solemos medir distintos aspectos vinculados a creencias, comportamientos, prácticas y una serie yo te diría, de fenómenos que nos ayudan a entender y a perfilar y explicar un poco mejor el posible comportamiento electoral, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos preguntábamos, yo te diría es una pregunta de época, ¿no? Suele pasar que la pregunta por la naturaleza del vínculo democrático hoy es algo que ha vuelto a estar sobre el tapete. Y bueno, evaluar un poco cómo es cómo es visto el sistema democrático, si le hizo bien al país, si no, si se ve la democracia en crisis, qué segmentos tienen mayor adhesión, quiénes son los responsables de esa crisis, si es que hubiese crisis, si es que hay una crisis vinculada a la democracia. Nos interesó indagar un poco todo esto, bueno, porque lo que venimos viendo, sobre todo en términos de participación electoral, ¿no? Digamos, básicamente la caída en la participación electoral es un llamado de atención, es una alarma en relación con la puesta en valor del Bueno, esta pregunta que ustedes hacen, ¿quién es el principal responsable de la crisis? La respuesta parece estar plenamente en línea con el resultado electoral de las primarias, ¿no? Sí, plenamente. Bueno, a ver, sí, y te iba a decir plenamente, depende de cómo evalúes, digamos, porque yo creo que la lectura más adecuada del resultado de las primarias es la dinámica de triple empate. O sea, yo te diría que, bueno, ha habido una capitalización muy importante, y sobre todo por la sorpresa de la figura de Milei y de la Libertad Avanza, pero hoy por hoy el tablero es algo que, bueno, que se venía adelantando, ¿no? Que es un tablero de 3 partes, ¿no? Digamos, como una preferencia que se divide casi en partes iguales. De hecho, digo, el recuento final de los votos terminó presentando todavía un resultado aún más cerrado del que vimos en el chat, porque cerrado, ¿no? Bajó un poquito Milei, se acercaron los 3, pero bueno, en esta pregunta que ustedes hacen, el 76% de los encuestados le adjudica a los políticos la responsabilidad de la crisis. Totalmente, sí, de la crisis del sistema democrático, sí, totalmente. Yo te diría algo del orden de la idea de la casta, ¿no? Digamos, de la responsabilidad de un sistema que tiene esos privilegios, que tiende a ser más bien cerrado, que dificulta el crecimiento del grueso de los argentinos. Bueno, hay algo de esa lectura que se ordena alrededor de la crisis de la democracia. Y te voy a decir también que cuando vos ves... Perdón, ¿cómo? No, Sheila, Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta. Digamos, cuando uno ve estos números, uno dice, bueno, pero en definitiva lo que está afectado, si se quiere, es como el corazón del sistema, porque los otros actores, por supuesto que son relevantes, los sindicatos, los periodistas, los empresarios, pero cuando lo que está en crisis son los políticos, bueno, estamos hablando de la columna vertebral del sistema democrático. Entonces la pregunta que subyace es, bueno, y en todo caso, ¿esto qué implica o qué lectura hacen? ¿Implica que hay una mayoría que quiere cambiar el sistema, que no cree más en la democracia, que en todo caso está mejor predispuesta para algún tipo de conducción política de tono autoritario? ¿Qué lectura haces de ese resultado? Bueno, mira, lo primero es, si vos te fijás, la valoración del sistema democrático tiende a ser prácticamente 20 puntos más baja entre jóvenes que entre adultos mayores. Es decir, que entre personas que estuvieron o participaron del proceso de recuperación democrática en los años 80, la adhesión democrática tiende a ser más intensa, más dura, más alta, y te diría, 20%, es decir, yo te diría 6 de cada 10 jóvenes valoran el sistema democrático, y eso significa que 4 no. Debería ser bastante alarmante, ¿no? Digamos. Y cuando vos evalúas la media social está alrededor de 7 de cada 10 argentinos. Entonces,
ves ahí que hay algo que pasa con una nueva dinámica cultural, un nuevo fenómeno cultural o una nueva mirada de generacional. O sea, lo que no se puede, digamos, lo que no podés esquivar acá es que efectivamente hay una transformación generacional muy fuerte. Y lo ves también en el modo en que se elabora el voto, más allá de las creencias en torno al sistema democrático, que tiene que ver con que, bueno, el voto históricamente tenía un componente de herencia, ¿no? Digamos, esa frase típica de voto peronismo porque soy de una familia peronista, o voto radicalismo porque soy de una familia radical, o mis viejos son radicales, así que yo voto radicalismo. Digo, esa dinámica, digamos, en una escena donde los partidos también entran en crisis, los partidos políticos entran en crisis, también entra en crisis esa dinámica de herencia, ¿no? De cómo se llega a formar parte de un universo político, uno llega a sentirse cercano o más afín. No te digo tener una identidad, no te digo estar afiliado, muchísimo menos, sino simplemente una mayor simpatía por un determinado espacio político u otro, ¿no? Digamos. Sheila, lo que estamos viendo, ustedes también preguntaron sobre la eficiencia del Estado. ¿Esto qué resultado arrojó? No, bueno, a ver, la perspectiva sobre el Estado tiende a ser crítica, digamos, tiende a ser tremendamente crítica. La ineficiencia del Estado, te diría, es como abrumadora. El grueso de los argentinos creen que el Estado es ineficiente, digo, y creo que eso también ayuda a esas creencias de alguna manera consolidan la idea de cambio, las exigencias de cambio y de yo te diría de cuestionamiento de una serie de servicios y ofertas del Estado. Lo que pasa es que también cuando vos trabajás en términos cualitativos o cuantitativos, digamos, lo que ves es que hay mucha confusión respecto de personas que critican fuertemente al Estado, que creen que el Estado es profundamente ineficiente, profesan una fuerte defensa de el fenómeno de la educación pública o la salud pública, y suele darse ese fenómeno, digamos, que es en lo general es malo, en lo particular es bueno. Entonces vos ves que personas que dicen la educación pública anda mal, es mala, es una porquería, pero el colegio de mi hija o de mi hijo es bárbaro, es perfecto, ¿no? Digamos, entonces tenés esas ambivalencias, ¿no? Digamos que es en lo personal es espectacular, en lo general tiene problemas, y también, pero al mismo tiempo hay una defensa de lo público que, bueno, que habría que explicar cómo convive con esa idea de el Estado como algo a ser cuestionado, a ser criticado. Ahora, lo que es indiscutible es que hoy, digo, para ir al grano y a tu pregunta, efectivamente el grueso de los argentinos adhieren a la idea de, bueno, el Estado como un actor de alta ineficiencia, ¿no? Sheila, ya para despedirte, quiero hacerte una pregunta compleja pero necesaria, digamos. Recién hablábamos del escenario, digamos, de triple empate, y bueno, sin embargo, aunque la diferencia es muy exigua, hay como ya evidencia de quiénes se muestran triunfadores y quienes se muestran derrotados en algún punto. ¿Cómo crees que puede evolucionar esto todavía en los próximos 40 días que quedan hasta la elección? Mira, falta correr la campaña. O sea, la verdad que cuando haces un escenario abierto te falta correr la campaña. Por supuesto, hay caballos ganadores hoy, hay carro ganador, o sea, eso está presente, eso te puede ayudar a leer algunas cosas, hubo una espuma. Hoy tenés una escena, digamos, donde una cantidad importante de electores han abierto, te diría, una ventana de duda y de interrogación, y eso crea una oportunidad para el resto de las campañas, ¿no? Digamos, para ser interpelados por los otros candidatos. Pero te diría que falta correr todavía la campaña. Y bueno, digo, a ver, hay o sea, el sentimiento
antiestatista, antisistema, anticasta está presente, y al mismo tiempo está presente un fuerte sentido de lo público. Entonces, bueno, la ambivalencia también forma parte de la sensibilidad del argentino medio hoy. Por eso te digo, creo que todavía es un terreno disputable. Parecería haber favoritos, los ordenamientos hoy parecen indicar que bueno, que no se va a dirimir en primera vuelta, tampoco se puede descartar plenamente, pero bueno, pareciera que vamos a ir hacia una segunda vuelta. Pero bueno, falta, y sobre todo la campaña recién arranca, así que nada, te diría que un poquito más cerca de la fecha vamos a estar en mejores condiciones de estimar cómo sigue esta aventura de 3 tercios, ¿no? Gila, gracias, que te vaya muy bien. Un placer. Ahí estaba Gila Bilker, investigadora, directora de la consultora 3.0. Bueno, otro dato que impacta de este trabajo es que el 35% de los consultados dicen que el Estado es ineficaz por la corrupción de la dirigencia, ¿no? Es otro tema, me parece, clave en la Argentina. Iván, cerramos. Bueno, José, simplemente una reflexión con relación a estos números y esta percepción general, ¿no? De que hay un sistema que está fracasando, de que hay una democracia que está en crisis, de que hay una representación que está seriamente cuestionada. Y bueno, la verdad es que uno no puede más que atribuir esta responsabilidad sobre todo a la clase dirigente que hemos tenido en la Argentina, que tenemos, y que ha tenido el deber de llevar, de llenar de sentido, de llenar de contenido a la representación democrática, y sin embargo ha decidido, sobre todo en los últimos años, ¿no es cierto?, confrontar constantemente, esmerilándose unos con otros, sin advertir que en ese debate permanente, en esa erosión permanente, bueno, terminan perdiendo todos, y en este momento lo vemos claramente con este tipo de percepción y de opinión de la sociedad. Sí, y esa percepción tiene su correlato, es directamente proporcional a lo que uno ve en los documentos, ¿no? No hay un solo gobernador, un intendente, un diputado, un senador que sea más pobre después de haber pasado por la función pública. No, son todos millonarios, o casi todos. Bueno, al único que recuerdo yo siempre es a Luis Zamora, del Movimiento al Socialismo, a quien veíamos viajar en subte con sus libros después de haber sido diputado, y que nunca se le conoció ninguna exhibición patrimonial, pero si repasamos a los políticos, el que no tiene un departamento en Puerto Madero se hizo una quinta en un barrio cerrado, todos salieron de la función pública más ricos de lo que entraron. Sin duda, José, hay casos, por supuesto, rescatables, y esto que vos referís es condenable, la gente lo percibe, la gente se cansó, pero permitime decir también que no es, si querés, lo único o lo más grave, aunque es muy grave. Acá me parece que lo más grave es no haber sido capaces de trazar un proyecto de país, aún en las diferencias, de haber sido capaces de consensuar ideas, proyectos, iniciativas, teniendo al bien común como norte. Y sin embargo prevaleció el internismo, el cargo, el carguito, la representación dentro de un mismo partido, la afiliación, en fin, los ismos, que tanto mal le han hecho a la política argentina. Bueno, ojalá los que vengan por delante, aún aquellos que abrevaron en el pasado y tienen una trayectoria política que contar, hayan entendido cuál es el mensaje y cuál es el sentido por el cual la gente los elige. Iván, la seguimos la semana próxima. Muchas gracias, un abrazo, José. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad
cuando compartís ese momento con amigos? ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. El personal autorizado por Naturgy es el único que puede manipular las instalaciones de gas de la compañía. En Naturgy nos ocupamos de prevenir, detectar y regularizar este tipo de situaciones. Si sos testigo o sabes de alguna irregularidad, podés hacer la denuncia llamando al 0810-333-6862 o enviando un mail a denuncias@naturgy.com.ar de forma totalmente segura y confidencial. Ayúdanos a cuidarte. La seguridad también depende de vos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Bien, 41 minutos pasaron de las 20, seguimos en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Bueno, el escenario económico, por supuesto, está muy complicado, lo tratábamos en el comienzo del programa, el índice de inflación que se conoció hoy, 12.4% para agosto, todos están proyectando, el gobierno incluido, que septiembre no bajaría del 12%, y esto por supuesto complica todo el escenario de negocios, es muy difícil planificar quién va a hacerlo en una empresa con un nivel de inflación que está por encima del 120% anual. Queríamos conversar ahora unos minutos con Juan Pablo Ronderos, que es fundador de MAP, una consultora justamente especializada en negocios, economía y finanzas. Juan Pablo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, estamos tratando de enumerar un poco las novedades que hubo hoy
por supuesto muy negativas. Sobre el final de la jornada el ministro de Economía debió salir a hacer más anuncios. Hay dudas sobre el impacto que esto puede provocar. Todo indica que el déficit fiscal en la última parte del año se va a disparar con fuerza. Queríamos consultarte cómo impacta todo esto sobre la actividad del mundo en los negocios, de las finanzas. Mirá, claramente de manera positiva no, pero te diría que recién, retomando un poco tu comentario inicial, que hoy creo que las empresas tienen un poquito más claro lo que va a pasar en las próximas 5, 6, 7 semanas que lo que va a pasar a partir del 22 de octubre y lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Me parece que las dudas están más puestas ahí que en cuánto va a ser la inflación de este mes que estamos transcurriendo. Me parece que las dudas tienen más que ver con el post-elecciones y lo que tiene que ver con el post-asunción. Eso está generando hoy que las empresas, recién dijiste, es imposible planificar, tal cual. Hoy están haciendo planes a los cuales se estresan y les generan necesidad de hacer planes A, B, C, D y trazar múltiples estrategias para múltiples riesgos que ven en los próximos meses. Sobre todo estaba pensando en lo que cuentan a veces algunos empresarios que deben responder a casas matrices que no están en la Argentina, que están en el exterior. Debe ser difícil, ¿no?, explicar a un presidente, a un CEO de Estados Unidos o de Europa lo que pasa en la Argentina. Absolutamente. Incluso a pesar de que ya muchas de esas compañías tienen entrenados, si querés, a su casa matriz o su casa regional, con novedades de Argentina y la situación de Argentina, que siempre es una excepción a la regla de los negocios en el mundo, nos esmeramos siempre para tener nuevas noticias y tener que explicar nuevas noticias y nuevas cosas. Entonces, cuando ya tenés incluso a esa casa matriz entendida sobre lo que está pasando, de sumarse una nueva novedad que hace que vuelvas a tener que recorrer todo el camino, y eso lo hace muy complicado. Sí, y todos los candidatos están hablando de un 2024 donde buscarán atraer inversiones, incluso en algún momento alguna apertura del cepo cambiario para que no haya tanta restricción con los dólares que entran o salen. Pero ¿qué medidas, qué instrumentos deberían ponerse sobre la mesa para que alguien del exterior diga, bueno, voy a invertir en la Argentina porque confío en el futuro del país? Mira, lo primero es que creo que escuchamos a los candidatos decir muchas cosas y no dicen demasiado, ¿no? Todos grandes títulos y ninguno dice lo que cree verdaderamente que va a hacer. Los que saben o tienen un plan, y hay otros que directamente no nos cuentan porque creo que no saben lo que van a hacer. ¿Qué necesita las casas matrices para poder volver a mirar a Argentina como destino de inversiones? La primera condición sine qua non es estabilidad macroeconómica, dicho fácil y sencillo. Previsión sobre la inflación, previsión sobre el tipo de cambio, previsión sobre el crecimiento y tener algún tipo de certezas que nos den la misma posibilidad de estar dentro, no ser la excepción de la que hablábamos recién y ser la regla. Pero seguramente con eso no alcance, como decimos los economistas, eso es condición necesaria, pero no suficiente. Después van a necesitar condiciones que hagan atractivas las inversiones en los sectores determinados. No es lo mismo si vos tenés en el foco decisiones de inversión de lo que más llamamos los sectores casi obvios de crecimiento, los que son competitivos a pesar de la Argentina, el agro, petróleo y gas, la minería de litio, etcétera, que si vos te estás enfocando en algunos sectores que necesitan algo más que la macro y la estabilidad para ser atractivos, que puede ser del sector automotriz, en el caso de las pickups y las SUVs, o el hidrógeno verde para ir a algo, si querés, más excepcional. Entonces la condición necesaria es la macro, la estabilidad, pero con eso no te va a alcanzar. Necesitas dar más precisiones sobre cuál es tu política sectorial en el mediano y largo plazo,
porque si no, sin eso, las inversiones no van a llegar. O no ¿Las de manera leyes masiva. laborales también espantan un poco las inversiones del exterior o no son un tema? Pero más que las leyes laborales, lo que hay que entender es el costo laboral argentino en función de su productividad. Si vos tuvieras hoy niveles de productividad altísimos, podrías bancar costos laborales más altos y no sería un problema alguna de las leyes laborales que hoy traban la generación de empleo en Argentina. Sí creo que hay que simplificar algunas, sí creo que hay que ir hacia una, no quiero llamar reforma laboral porque eso genera a veces muchas suspicacias, pero sí creo que hay que modernizar muchas de las relaciones laborales en Argentina, que hoy, siempre hay un ejemplo que está dando vueltas, que es, hay un convenio colectivo de trabajo que todavía está vigente en Argentina y firmado, que dice que los trabajadores del rubro tienen el derecho a mandar un telegrama por día a sus casas, ¿no? Imagínate cuán atrasado está ese convenio, ¿no? Me parece que la modernización y la adecuación a los nuevos modelos de negocios que hay en el mundo, me parece que es necesario sin tener que ir sin que eso signifique que vaya en contra de los derechos del trabajador. Y si tenés que de alguna manera ver el panorama del mundo, cómo está mirando a la Argentina, te da la impresión de que las compañías norteamericanas, las compañías europeas, las chinas, ¿cuáles son, digamos, los continentes que de alguna manera pueden llegar a tener algún interés en acercarse a la Argentina si se cumplen determinadas condiciones? Yo creo que intereses hay en todos y depende mucho del sector. Hoy tenemos un sector como el litio, donde picaron en punta las empresas chinas, que por una cuestión geopolítica no se fijaron tanto en las condiciones macroeconómicas ni en las condiciones sectoriales del negocio, y después se sumaron a ellas las americanas y algunas australianas y canadienses y demás, que sí primero miraron un poco eso y después por una decisión geopolítica se lanzaron igual que otros sectores donde necesitas algunas precisiones y otra vez. Creo que no depende tanto de la nacionalidad, depende de las condiciones de negocio. Hoy hay mucho interés de empresas europeas, japonesas, coreanas, americanas, chinas, brasileras, mexicanas. Lo que pasa es que todos están esperando lo mismo. Ya no es una cuestión de nacionalidad. Estabilidad macroeconómica es una de las claves para que lleguen las inversiones. Bueno, estamos bastante lejos de eso, veremos qué pasa en los próximos meses y sobre todo qué ocurre con el escenario electoral. Juan Pablo, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a vos, José, te mando un abrazo. Ahí estaba Juan Pablo Ronderos, socio fundador de MAP, la consultora especializada en negocios, economía y finanzas. Bueno, interesante esto de recorrer el camino de lo que están pensando las empresas, de cuáles son las trabas que observan, porque como se expresó días atrás la Asociación Empresaria Argentina, que engloba a las principales empresas del país, bueno, ellos están esperando un escenario mucho más estable, con cuentas públicas más ordenadas, donde no haya trabas de todo tipo en el mercado cambiario. Bueno, una serie de puntos que enumeraron para decir, bueno, las empresas están dispuestas a invertir, y el eje de este documento, que fue sin empresas no hay nación, bueno, el eje fue que el sector privado es el creador genuino de empleo, no las provincias, las intendencias o el Estado Nacional, como ocurre ahora en la Argentina, donde el empleo público se ha disparado una enormidad. Y bueno, el debate de decir, bueno, acá estamos las empresas, queremos invertir, pero como decía Juan Pablo Ronderos recién en la entrevista, necesitamos mayor estabilidad. Ya presentamos
toda la información de la provincia de Buenos Aires. Adelante, Gerardo. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bueno, y toda la información que es muy candente de la provincia de Buenos Aires llega de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, primero nos gustaría un panorama, vos que recorres mucho el conurbano, un panorama sobre precios, Juan. Se están notando las remarcaciones, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando ahí en el conurbano? Sí, tal cual, José. Acá estamos hablando de que para nada la inflación, por lo menos en alimentos y demás, es del 12%, 12 y pico por ciento. Evidentemente hay productos que han pegado un volantazo oscilando al 30% y el que menos aumentó, hablemos de un 15%. Bueno, ahí, por supuesto, en las barriadas más populares y en otras zonas, buena parte de lo que ingresa al hogar se destina a alimentos y bebidas, ¿no, Juan? Sí, incluso tengamos en cuenta que hay muchas personas que están trabajando por la jornada. ¿Qué significa? Aquellas personas que dependen de ese 5.000, 7.000 pesitos, o aquel que está en la construcción pequeña y que también depende de 7.000, 10.000 pesos, ¿no? Y ya entre alimentos, y ni hablar si tenés que comprar una medicación. Bueno, sí, los medicamentos justamente han aumentado muy fuerte. Hoy cualquier cosa, José, tiene que hablar de 3.000 pesos hasta 30.000 pesos, y estamos hablando que ese sector castigado del laburante no tiene obra social con descuento. Sí, va al hospital público, pero después tiene que pagar el 100%. Salvo que a veces en el hospital le puedan facilitar alguna muestra gratis. Bueno, y también se han puesto cada vez más de moda las farmacias estas que ofrecen algún tipo de descuento. Se está viendo cada vez más gente allí. Sí. Bueno, un escenario complicado, por supuesto, en el conurbano bonaerense. Querido Juan, contame un poco esto, porque en La Matanza hay Metrobús. Contame esto de Rodríguez Larreta y lo que está haciendo acá en lo que es la avenida Alberdi, Directorio, con el Metrobús. Sí, cómo no, justamente elegí editar esta noticia, José, porque claro, hay mucha gente de conurbano que va a Capital Federal y esta vez se van a ver beneficiados porque el 20% de lo que dura un viaje, estamos hablando desde Lomas del Mirador, utilizando lo que es Alberdi, Directorio y demás, que son algo así como casi 6 kilómetros, que fueron inaugurados por un Horacio Rodríguez Larreta que está muy bajoneado, deprimido, solamente por lo que se ha dicho, va a estar trabajando para entregar la llave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para cumplir con la información, los tramos son desde justamente Avenida Directorio, San Pedrito y Avenida Bruix. Bien, bueno, el Metrobús creo que en general ha dado resultado, por lo menos los distintos lugares que he podido apreciarlo. Ojalá que se vaya mejorando día a día. ¿Qué sabemos de Juan Grabois? Bueno, Juan Grabois planteó una bronquilla, si me permitís, porque por un lado él dijo que iba a apoyar a Sergio Massa, pero el día jueves se va a realizar en el microestadio Argentinos Junior un acto de las organizaciones sociales para, yo diría, demostrarle su apoyo. Por un lado, decir, acá estamos presentes, no te olvides de nosotros. Usemos los 3 ejes de la convocatoria. ¿Quiénes lo organizan? Movimiento Evita, Pérsico, Barrio de Pie, Daniel Menéndez, Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete. Entonces Grabois, ¿qué hace? Por un lado dice, está bien,
yo lo voy a apoyar a Massa, pero a este acto no voy a ir, y su diputada nacional, Natalia Saracho, le salió a pegar un fierrazo a Massa con respecto a el impuesto a las ganancias y demás. Bueno, todos esos muchachos que nombraste van a tener también que dar explicaciones en algún momento de cómo manejaron la plata del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que han sido montos multimillonarios los que han recibido esas organizaciones, y bueno, hay ciertas quejas de que no todo se canaliza hacia los beneficiarios. Bueno, ojalá que en algún momento se ponga blanco sobre negro con ese tema. Estuvo Javier Milei en La Plata, hizo bastante ruido. Sigue justamente en esa agenda del conurbano. La semana pasada estuvo en Matanzas y Merlo, esta vez le tocó a la ciudad de La Plata, como siempre acompañado por su hermana Karina Milei. Carolina Píparo sumó a los locales Luciano Guma y Santiago Oria. La estrategia es la misma, 7:54, dio una vuelta a manzana. Sí, se lo vio ahí efusivo levantando un billete gigante te iba a decir eso, justamente mucho cotillón, un billete gigante de $100 con su cara, una motosierra y la gente al grito, la casta tiene miedo. Bueno, pintoresco, esperemos que se traduzca también en cada vez más propuestas y veremos qué pasa en octubre. Y cerramos con una cortita con lo que va a pasar en Chascomús, Juan. Bueno, el que tenga ganas de pasarla lindo ahí con la familia, que se vaya a Chascomús, porque la provincia de Buenos Aires organiza la tercera edición de Sabores Bonaerense, organizado por la provincia con el municipio y también el Instituto de Cultura, de 11 a 19 horas, con entrada libre y gratuita en el predio ubicado en la calle Lastre y Juárez. Podés deleitarte con 150 puestos de embutidos, lácteos, bebidas alcohólicas, miel, comer algo salsa, rico. unos ricos salamines, lo que vos quieras. Perfecto, bueno, ahí en Chascomús. Juan, gracias como siempre por toda la info, nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, buena semana para todos. Bueno, la carne picada común 39.4%, la paleta 34%, cuadril 33%, nalga 32.8%, asado 32.4%. Bueno, usted seguramente ya lo sabía, pero hoy el INDEC lo oficializó, los fortísimos aumentos de precios que hubo en alimentos y otros rubros durante agosto, un dolor de cabeza para todo el país. Nos vamos, gracias por haber estado ahí del otro lado, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos en nuestra Ecomedios 1220. Chau. We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock.